Buenas tardes, estamos en el trabajo de cultura política en la fase 4, en donde debemos exponer todo lo que estábamos trabajando durante el semestre. Mi nombre es Carolina Liliana Z. Ortiz, con el número de cédula 171-068-16, y mi compañero es Andrés. Andrés, Andrés Fabián Vargas Moreno, cédula 1010-200-189. vamos a empezar con las preguntas que trabajamos. Entonces, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Empezando, yo creo que FECODE es un amplio sistema en el que ha luchado por sus profesores, ¿no? Porque tienen que ver y velar por ellos en el caso en el que el gobierno no pueda cumplir con eso. En el año 2019 estábamos evidenciando marchas en donde los profesores eh, como que tomaban en cuenta que no se les estaban cumpliendo los derechos o el pliegue de peticiones que ellos pedían, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. También debemos mirar pues que la educación es algo primordial en el cómo construir sociedad, en el cómo construimos democracia, personas educadas con un nivel de educación eh, les es más fácil o pueden llegar a entender mucho mejor la manera de llegar a participar en la democracia, en la política. No solamente participar, no es únicamente lanzarse para ser elegido en un cargo público o trabajar en algún estamento gubernamental, sino también participar en democracia significa elegir, saber elegir, que las personas que estemos eligiendo sean las personas idóneas para cada cargo. Esto, la mejor manera de lograr esto, pues es basándonos en una educación de calidad que recibamos todos y cada uno de los colombianos. Sí. Bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Yo creo que por mi lado esto tiene mucho que ver la cultura política. Estamos viendo de personas totalmente capacitadas para ejercer su derecho al voto, como por otro lado los modelos políticos y económicos establecidos ya por el Estado. Em, ya en otro caso sería como en democracia poder participar ante este, como todos, como cultura política todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues retomando como lo estábamos diciendo, una sociedad educada, una sociedad donde hay conocimientos básicos, donde las personas saben qué es lo que pasa a su alrededor y entienden de qué manera les afecta o beneficia el participar en política. Entonces, por eso creemos que la relación de educación y participación política y democracia en un país, no solo en Colombia, sino en cualquier país donde se permita la participación de esta manera, pues es muy importante que estén relacionados. Todo tiene que ir de la mano. A mayor educación, a mayores conocimientos de una sociedad, pues es mucho mejor y es mucho más fácil que esa sociedad prospere, que en el poder no se adueñen dos o tres nombres por generaciones y generaciones, sino que haya una variedad de personas que con pensamientos diferentes, que con maneras de expresarse y de ser, pues logren construir una mejor sociedad, que esa es la idea de la democracia. Aparte de esto, vemos que también ser democráticos y colaborar con el voto o ejercer nuestro derecho al voto implica una mejora para el pueblo, ¿no? De cierto modo, aquel que llega a tomar el poder, por decirlo así, puede ayudar al pueblo de cierto modo. Y Bueno, claro, es muy importante. esta es una pequeña imagen de democracia, estamos todos unidos, pues, para generar democracia. Esto es Colombia como tal. Andrés, ¿puede explicar un poquito más la imagen? Claro, aquí podemos ver que todos construimos sociedad, todos construimos país. Debemos unirnos. Esto debe ser un barco que entre todos ayudamos a guiar y ayudamos a que progrese. Esto no es cada uno por un lado,
cada quien tira esto, no. Es claro reconocer que aunque un gobernante que llegue al poder no sea el que nosotros preferimos o no sea el que de pronto lleva nuestras mismas ideas, hay que mirar y hay que procurar de alguna manera. Por eso es muy importante las marchas y todo, porque esto hace reconocer a ese gobernante si está cometiendo un error o de pronto si existen mejores maneras de conducir al país al que él está haciendo. Todo esto se trata de unirnos. Si nos dispersamos, si cada quien llevamos hacia un lado, cada quien tira hacia un lado, pues la soga se rompe. Claro que sí. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? En parte, nuestro tiempo de periodo fue el 2018-2019, en donde en el 2019 digamos, las constantes marchas por la educación como tal, por los maestros, por los estudiantes, porque todos sus recursos mejoraran de cierto modo. Totalmente. Y digamos, también podemos mirar, o sea, las marchas no son solo de hoy en día. Este país ha estado en marchas en muchísimas veces por muchísimas causas, no solo la educación, también ha estado la salud, el trabajo, pero digamos que en los últimos años ha sido muy importante la masificación de la información. Esto se ha logrado gracias a plataformas digitales, a redes sociales, donde se logra convocar mayor cantidad de personas, donde en algunas veces con información equivocada, pero algunas veces con mucha información real, se logra que las personas tengan una mejor conciencia de qué está pasando, de qué está sucediendo. Entonces, por eso nos pareció muy pertinente basarnos en las marchas más actuales para así ver, lograr entender de pronto de una manera más fácil y más sencilla las problemáticas que no son de hoy, son de años, de muchos y muchos años anteriores, de gobiernos de atrás, gobiernos de hace muchos años, pero con toda esta masificación de información que está sucediendo hoy en día gracias a la tecnología, pues nos parecía muy pertinente que el tiempo delimitado fuera este. Claro que sí, nos falta un año que es el 2020 junto con la pandemia, que de todos modos, aunque estudiantes estuviesen en presencial, tuvieran un cambio como a virtual y eso es un choque súper grande, tanto a los maestros como a los estudiantes que no manejaban la tecnología, ahora les tocó, eso es una obligación. Y Correcto, eso es un recurso muy importante. correcto. Y adicionalmente a eso, nos demostró como sociedad, como país, que estábamos muy atrasados. O sea, no solo en el aspecto de educación, si nos vamos al aspecto salud, al aspecto de trabajo, todo eso nos demostró que como sociedad, que como país estamos muy atrasados. No tenía que llegar una pandemia a demostrarnos que no tenemos las suficientes redes de internet para poder trabajar desde casa, hacer trabajos remotos, educación remota. Hay unas pocas universidades que está ya establecido toda la educación virtual, pero las que estaban en presencial pasaron a una semipresencial, donde no hay la suficiente capacidad, donde esas universidades no tienen la suficiente capacidad para dictar clases adecuadas. Simplemente el tutor, por medio de plataformas virtuales, dicta la clase como si estuviera en un salón, pero pues es un poco más diferente, es un poco diferente. Los estudiantes no es lo mismo, no es la misma concentración estar en una aula que estar en un computador mirando al profesor y por X o Y se pueden distraer. Entonces, Claro. esto nos demostró que estábamos mal preparados y ojalá esto sirva para que como país progresemos y empecemos a dar esos cambios tan necesarios en todos estos aspectos. Claro que sí. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Nuestro espacio geográfico lo vamos a delimitar en Colombia, porque en parte nosotros manejamos mucho este contexto, no podemos ir, por ejemplo, a Estados Unidos, cómo funciona su educación, ya que no tenemos herramientas o todo el conocimiento que nosotros podemos implementar aquí ahorita.
Nosotros hablamos de nuestras vivencias porque las marchas nos hicieron un choque duro frente a cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos luchar por lo que nosotros merecíamos y exigirle al gobierno que nos diera eso. Ahora es muy bueno tomar nuestra propia cultura para hablar de ella. Total, total. Y digamos, también es importante, pues de pronto, digamos, al seleccionar a FECODE, claramente estábamos hablando del país en general, porque FECODE es ese gremio que reúne a todos los profesores. Pero pues si miramos, la actuación principal de FECODE viene siendo en Bogotá. Porque en Bogotá está el Estado como tal, es un Estado centralista donde sus ministros, su presidente, trabajan y ejercen principalmente en Bogotá. Esto lleva, esto lleva a que, esto lleva a que tengamos, a que en Bogotá se den las negociaciones, a que en Bogotá se den las mayores marchas, a que en Bogotá se firmen Acuerdo, convenios entre el Estado y el gremio para buscar estas mejoras. claro que sí. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Nosotros hablamos desde la Constitución del año de 1991, donde se incluyeron importantes reformas en el sistema, ya que en el sistema educativo, ya que el gobierno intentaba implementar una política neoliberal, ¿cierto? Correcto. Ah, una política neoliberal donde el Estado buscaba que la inversión en la educación no la hiciera el Estado como tal, sino los privados, lo que conocemos como la privatización de la educación. Entonces, desde esta constitución que fue la última que tiene el país, pues se han intentado introducir unas reformas adicionales buscando principalmente esto, que el Estado no tenga mayor interferencia en la educación, que el Estado no tenga que invertir en aulas, en profesores y todo eso, sino dejárselo a los privados. Entonces, desde este punto es donde FECODE se ha opuesto radicalmente, porque para FECODE quien debe invertir y de quien debe ser la cabeza de la educación en una sociedad debe ser el Estado. Entonces debe ser el Estado el que invierta en infraestructura, el que invierta en personal. Hemos visto mejoras, digamos, si vamos a mirar hacia los años 2000 o antes del 2000 no existía lo que hoy conocemos como el PAE, el Plan de Alimentación Escolar. Entonces, Correcto. se han venido dando mejoras, esto ha sido luchas incansables, pero aún así el Estado quiere y busca la manera de que el Estado se desligue de esa inversión en educación, que es lo que FECODE siempre pide, que sea más y más la inversión del Estado a este segmento. Y más que todo a los profesores, ¿no? Porque FECODE defiende mucho a los profesores. Correcto, sí, buscando siempre mejoras no solo salariales. No se trata solo de que sean salarios más altos o esto, se busca de que ellos también puedan brindar que su trabajo, que el trabajo que ellos brindan lo puedan brindar de una manera excelente, que cada estudiante aprenda como es, que se pueda dar clases de manera un poco más enfocadas hacia cada desarrollo de cada persona. Sabemos que cada quien somos Sí. un mundo diferente. Entonces, no se debe mirar que FECODE únicamente busca que se aumenten salarios, sino que se busca de que los profesores puedan ejercer su profesión de una manera adecuada. Y en su salud más que todo. También han habido muchos problemas en el tema salud. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, este es como tal el logo de FECODE en donde vamos a enfatizar nuestro ensayo, por decirlo así.
Entonces, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? En esta parte, yo tomo como sector social los estudiantes, los profesores, quienes se han visto muy afectados por el Estado, porque el Estado incumple de cierto modo. Aparte de eso, pues vemos que las marchas hacen y funcionan para que el Estado recapacite sobre sobre qué parte tiene descuidada ante los estudiantes y los docentes. Correcto. También debemos, em, ya yendo más a contexto esto, debemos reconocer que beneficiados o afectados es toda la sociedad. Una sociedad donde no hay educación de calidad, donde no se avanzan en ciencia, en tecnología, donde no hay profesionales, pues lógicamente los afectados vamos a ser todos los ciudadanos. Entonces, los actores relevantes los podemos definir como los profesores, como los alumnos, como toda la parte administrativa que tienen colegios y universidades. El gobierno también es un actor relevante porque él debe ser el que dicte y el que destine los recursos necesarios para la educación. Pero en general, beneficiados o afectados somos todos y cada uno de los colombianos. Bueno, aparte de esto, que en nuestro contexto, vemos que en el año 2019 es cuando todo educador y todo estudiante decidió relevar, como que darse a conocer para ver qué mejoras, qué podrían mejorar. Claro, hay muchas cosas. Sabemos que cada vez que llega un gobierno, eh, llega con nuevas ideas, se posesiona un nuevo ministro, en este caso tenemos una ministra de Educación, cada quien llega con sus ideas y eso, y pues se busca primero hacer cumplir ya pactos que se han llegado con gobiernos anteriores, que el gobierno que llega siga cumpliendo o cumpla lo que no se ha cumplido y que ese nuevo gobierno también comprometa no solo recursos, sino comprometa también esfuerzos para mejorar la educación. Sí. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? En esta parte existen varios hechos de la historia en FECODE. Mi compañero Correcto. empezará con unos pocos y yo terminaré con los otros. Podemos hablar, pues principalmente podemos hablar en el año 59, donde se constituyó FECODE. FECODE, como sabemos, es la Federación Colombiana de Educadores. Ellos reúnen a todos los pequeños gremios de educadores. Ahí los educadores de Bogotá tienen su gremio, los de Cali, los de Barranquilla, cada uno su propia asociación, pero FECO es reunir todos esos sindicatos en uno solo para de esta manera poder presentarle sus quejas de mejor manera ante el Estado. También podemos hablar en el año del 62, el Ministerio de la Protección Social, que eran los encargados en ese tiempo de la educación, dio la resolución para que FECODE ya tuviera toda su organización y fuera reconocido como esta Federación Nacional de Educadores. En el año 79, el Estado firmó el decreto del Estatuto del Docente. Esto también fue un hecho muy importante para FECODE. Y podemos ver que en el año 94, después de la Constitución de 1991, se firmó la Ley General de Educación. Esta es la que dicta todas las medidas que el Estado toma frente a la educación. Bueno, recordemos que 2 años después, en el año 96 creo que fue, se estableció un plan decenal de educación, ¿no? Y ya se hicieron como, se dejaron de ver hasta el año 2002, donde se firma el segundo decreto de profesionalismo docente, ¿no? ¿Es el profesionalismo? Sí, Profesionalización, sí. ese. Y en el 2006 se firma otro acuerdo decenal y luego en el 2007 ya FECODE es muy reconocido frente a todos y frente a sus marchas más que todo.
Sí, correcto. Recordemos que, pues como ha pasado, no es solo, o sea, muchas veces muchas de las promesas se han quedado en el papel. El gobierno ha tenido que enfrentarse y llegar al Congreso a buscar la manera de aprobar estas leyes o aprobar estas reformas, pero muchas veces se han quedado en el papel. El que se haya firmado no significa que ya se logró, que ya se llegó, no. Muchas de estas cosas se cumplen, se incumplen, algunas se cumplen parcialmente. Entonces, por eso FECODE, digamos, no ha descansado. Ellos buscan siempre que se estén dando mejoras y que se estén dando cumplimiento a lo ya adquirido o ganado. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, en esta, yo creo que nuestro contexto actual sería desde el 2019, ¿cierto? Correcto. Tenemos en el año 2019 fueron varias marchas, no solo de FECO, de los estudiantes. En el 2019 fue muy activo por parte de los estudiantes. Ellos tuvieron bastantes marchas, tuvieron un paro. Ellos duraron un buen tiempo, un buen lapso de tiempo en paro. eh, Llegaron a acuerdos con el Ministerio de Educación y aún así luego se dieron unos incumplimientos que provocaron otra vez marchas y que provocaron otra vez paros. En este año, comenzando año, estábamos en un paro. Lógicamente esta contingencia del COVID-19 pues calmó o paró todo esto porque no, nos mandó a todos a la casa prácticamente, pero ha venido siendo muy activo y yo creo que una vez todo esto volvamos a una cierta normalidad, pues volveremos a enfrentar tanto marchas como paros porque pues hay muchos incumplimientos por parte del Estado. Claro está que en febrero, en la primera marcha que tú mencionas, se decía que era una lucha por el derecho a la vida y a la salud más que a la financiación de la educación pública, ¿no? Por eso yo creo Sí, que se basó el FECODE para seguir esa marcha y lograr esos acuerdos que, pues, se supone lograron. sí, esa fue la marcha del 10 de febrero, que fue un paro de FICODE como tal, de Sí, 48 horas, exigiendo, sabemos que ahorita el tema de la salud de los maestros es muy complicado. En el gobierno pasado, si no estoy mal, se firmó un convenio con Fiduprevisora, que es quien provee la salud, pero si las EPS son malas, Fiduprevisora es peor. Entonces, por eso los educadores han estado en constante queja y protesta porque no se les brinda la salud adecuada. Recordemos también el paro del 22N, 22 de noviembre, que desencadenó en varios días de protestas, donde ya algunos, digámoslo así, algunos aprovecharon para causar ah, caos en la ciudad. Bogotá llevaba más de 30 años, si no estoy mal, sin un toque de queda. Y el gobernante de la ciudad de ese momento, pues le tocó decretar un toque de queda porque la situación realmente se estaba saliendo de las manos. de las manos. Bueno, Entonces, aparte de eso, uno que vivió eso y ve todo ese contexto que pasó, los lugares de Soacha fue un caos total porque la población le prendía fuego a todo lo que viera. En ese caso, los tanques de basura los quemaron total. Al otro día, creo que fue el 23N, que ocurrió la muerte de Dylan Cruz. Aparte de eso, la violencia contra todo aquel que estaba marchando por parte del SMAT también se evidenció mucho. El hecho de marchar pacíficamente, que era lo que tenía FECODE en plan, y que el SMAT llegara con agua o con bomba o con esas bombas que ellos aplicaban a esparcirlos a todos. sí, claro, esto también ha sido un problema y ha sido de mucha crítica. Como lo hemos dicho en varias veces, esto no es algo de ahora, esto es algo que ha venido pasando. Las personas que han muerto a causa de la represión o del actuar del SMAP son numerosas, o las personas que han quedado heridas.
por estas acciones también son cantidad Ujú. cuantiosa. Entonces yo creo que este tipo de cosas se deben replantear desde el Estado. Debe haber una manera, hay una línea muy delgadita entre protesta, una cosa es protestar, otra cosa es vandalismo. Lógicamente, cuando hay vandalismo es cuando debe entrar a actuar el SMAP. No se puede permitir una anarquía donde cada quien haga lo que quiera, romper o acabar. Eso no se debe permitir, para eso es el SMAT. Pero también el SMAT debe ser muy cuidadoso a la hora de mirar si es vandalismo o si es una simple marcha. Las marchas están avaladas en nuestra Constitución, están Sí, permitidas. Es un derecho fundamental de cualquier ciudadano poder salir a marchar y dar su voz de queja frente a algo que le esté pasando, y el SMAT no debe de ninguna manera llegar a reprimir estas marchas pacíficas. claro que sí. Esta es una de las fotos que tomó de FECODE. La educación no es una mercancía, es un derecho fundamental, que era lo que exigía. Totalmente de acuerdo. Esta es otra imagen de FECODE realizando las marchas. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, recordemos que la cultura política hace referencia al conocimiento y actitudes de las personas. De cierto modo, hacia los aspectos políticos de un país también es muy, como muy enlazado esto, ya que cada estudiante o cada persona tiene su modo de pensar frente a la política. Habrán unos que no crean en tal política como otros que velen por ella. Por otro lado, vemos que la cultura política y la democracia se unen en cuanto a lo que llamábamos anteriormente, que es el derecho al voto, el derecho a elegir, o entre otras, esas son las más importantes. Aparte de esto, vemos que la educación es como la línea recta para saber qué elegir, qué casos tomar, como que, qué voy a hacer frente a lo que a mí me están proponiendo el gobierno. Totalmente de acuerdo. Como dice la compañera Carol, la cultura política son esos conocimientos y esas actitudes que tenemos hacia la política de nuestra sociedad que nos rija, de un país. Entonces, la relación de la educación con el concepto pasa en que debe haber unos conceptos muy claros de saber qué es lo que hacemos para el bienestar de esta democracia. Si vamos a mirar, hay muchas personas ya de ciertas edades, que ellos no votan. Ellos dicen que para qué votar si su voto, si vota o no vota, da lo mismo. Sí, Muchos desconocemos el poder del voto en blanco. En este país, si el voto en blanco tiene el 50%, más del 50%, eso haría inmediatamente que todas las personas que están en esa votación queden inhabilitados para una siguiente votación. sí. Entonces yo creo que todas estas cosas es donde la educación, donde si hubiese una educación de calidad, una educación para todo el mundo, pues yo creo que conoceríamos todo este tipo de cosas, estas pequeñas cosas que de pronto no las tenemos claro, y nos serviría para construir una mejor. Bueno, aparte de eso, decimos que cada persona es un mundo distinto y que pues no todos vamos a pensar de la misma forma para ir a votar. No todos vamos a votar por el mismo presidente o demás. Aparte de eso, la democracia está muy regida al hecho de si el presidente tiene mucha influencia, ¿cómo puede hacer para que sus votos cambien, por decirlo así? Entonces, por eso es que es importante que cada ciudadano salga a las calles a votar. Por eso es que se les hace como que ese derecho a votar, ¿no? Correcto. Y si miramos, em, con, yo creo que con una buena educación podríamos hacer que ese caudillismo, que una persona diga por quién votar,
o que una persona salga y diga que es la única solución posible que tiene el país, pues yo creo que esos caudillismos quedarían totalmente aislados, quedarían a un lado, porque yo pienso que principalmente ese es un gran problema en la democracia. El caudillismo es totalmente, ocasiona muchos problemas y conlleva a muchos problemas en las sociedades. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Yo creo que, como lo veníamos mencionando anteriormente con Andrés, la educación es muy importante frente a cómo va a pensar esa persona que va creciendo. Hablamos de los niños desde los 5 hasta los 12, 13, 15 años que ya aprenden a pensar, a identificar qué está bien o qué está mal, y aparte de eso, pues ya empiezan a generar gustos por ciertas cosas y demás. Yo creo que FECODE tiene mucho que ver en cuanto a esto, ya que por ellos es que los maestros, los estudiantes tienen buenos o no tan buenos criterios como de saber qué hacer y cómo protegerlos a ellos. Aparte de eso, cada ciudadano puede elegir su gobernante, ¿no? Y ahí es donde se ven las opiniones de cada persona, ya sea comunista, liberal o entre otros. Por supuesto, debemos, como tú lo dices, cada quien somos un mundo diferente, cada quien pensamos, y eso es lo importante en una democracia. ¿Cómo, cómo hacemos para llegar a ese pensamiento? Que no sea que no sea un pensamiento de buscar cómo sobrevivir yo solo, cómo buscarme mi mundo, sino que cómo yo como persona de una u otra manera voy a construir democracia, cómo con mi colaboración voy a ayudar a que las personas más pobres tengan mejores oportunidades, que sus nuevas generaciones tengan una mejor oportunidad. Todo esto lo logramos por medio de la educación. Llegar a ser una sociedad más equitativa, no igualitaria, porque no le podemos dar por igual a todo el mundo. Debemos ser equitativos. El que menos tiene es el que más ayuda necesita. El que más tiene no significa que hay que irle a quitar para darle a los demás, pero el que más tiene tiene la posibilidad de colaborar para que aquellas personas que están en alguna vulnerabilidad, estas personas tengan un mejor futuro, tengan una mejor educación, tengan acceso a una salud, que se les garantice una cita médica, que se les garantice un medicamento, que se les garantice un trabajo donde se les respeten todas las condiciones laborales, donde tengan adicionalmente su protección y tengan garantizado un sueldo. Entonces, todas estas maneras es que se construye sociedad, se logra con pensamientos libres, se logra con pensamientos críticos. Esto no es solo de que tal persona dijo que es que este es el líder que necesitamos, este es el que nos va a cambiar. No, debemos ser críticos, debemos reconocer las cosas buenas que hacen nuestros gobernantes. También debemos ser críticos cuando hacen algo mal. Esto no se trata solo de alabar a, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador, a nuestro presidente, porque nos cae bien o porque votamos por él, no. Si una persona que votó por cierto candidato en algún momento sale a criticar, pues no creo que debamos salir a decirle, ay, sí ve, ¿para qué voto por él? Ay, sí ve. No, todos tenemos derecho a votar por quien queramos. Si en algún momento nuestro candidato eh, cometió un error o esta persona de pronto vemos que está haciendo algo mal, estamos en todo el derecho de criticar y decir, venga hermano, así como yo voté por usted, vea, hay que corregir las cosas, usted no está haciendo bien esto o lo otro. O la persona que no votó por él también tiene todo el derecho, así no haya votado por él, tiene todo el derecho de decir, vea hermano, usted tiene que hacer las cosas de esta y esta manera para que logremos salir todos adelante. Entonces esto se trata de ser críticos, críticos respetuosos. Debemos dirigir nuestras críticas con respeto. Si no estamos de acuerdo en algo, tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo, pero de una manera respetuosa, de una manera responsable también,
frente al país y frente a la sociedad. Esto no se trata tampoco de salir a incendiar un país, decir que un gobernante es malo y entonces vámonos a la calle a romper, a nada, porque recordemos que quien rompe los vidrios de un banco, quien va y raya, quien termina limpiando es la misma señora que coge el mismo bus y vive en la misma final de la ciudad en la que vive el que fue y lo rompió. Entonces esto se trata de tener conciencia, de ser unas personas, de ser personas, realmente de ser personas. Y todo esto lo logramos con una buena educación, con una educación de calidad y donde se nos permita llegar a pensar de manera libre y crítica. Sí, André, yo creo que aquí llegamos a nuestro final y como conclusión nos queda que la educación es muy importante frente a todo, frente a lo que es el ser humano, frente a cómo va a pensar, frente a cómo va a desarrollarse como persona, como humano, que era lo que tú decías anteriormente. El ser humilde es algo que el humano debe tener muy adentro, muy dentro de él, en su moral, en su ética, tener unas bases muy bien planteadas que frente a esto la educación es muy importante, aparte de esto, luchar por o velar porque los derechos de los profesores se cumplan es importante, ya que pues ellos al final son quienes nos enseñan nuestras primeras raíces. Correcto, sí, la educación es muy transversal, la educación va ligada con la vida prácticamente. Entonces, es muy importante que el Estado garantice recursos y garantice calidad en la educación, no solo en las grandes urbes, también en estas zonas apartadas del país, zonas donde muchas veces no llega el Estado con salud. Entonces, el Estado debe garantizar tanto la educación y la salud en todos los rincones del país. Sí. Gracias a los educadores, pues estamos hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Este es nuestro trabajo y así terminamos. Recordemos que nosotros dos fuimos quienes trabajamos en todo el semestre sin ayuda de otro compañero. Correcto. Gracias. Gracias a ti, Carol.